Día de hoy, bienvenida señora fiscal. Gracias por acompañarnos a las 8:45. Explíquenos por qué Douglas Charchal, ahora bajo un juicio que le investigará su participación en el proceso que se sigue por TCQ, es enviado a prisión. ¿Por qué no se le permite quedar en libertad? Porque el Ministerio Público sospecha que puede obstruir las investigaciones y que es preferible tenerlo detenido. Lo que sucede es que recordemos que hasta el día de hoy, porque sigue siendo magistrado de la Corte Suprema de Justicia, puede ejercer alguna posibilidad de entorpecer tanto la investigación como el proceso penal. ¿Qué es lo que refleja el sistema de justicia eso? Efectivamente, en este caso tenemos la declaración del señor Juan Carlos Monzón, donde se evidencia que él va y busca al magistrado para pedirle un favor. Obviamente, como un pago debe de acceder el magistrado al hecho de haber sido electo como magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Interceptaciones telefónicas del mismo caso de la línea, donde está hablando el señor Jerez con el señor Miguel Ángel que Miguel Ángel Lemus estaba detenido, y entonces hablan los dos y le dice que están buscando al magistrado Douglas Charchal para que él la ayude, y en vista de que su esposa había estado en Misco, es evidente que están buscando al magistrado para cobrarle la factura de la elección. También la fecha la llamó y le habló de un caso. En ese momento se pensó que se trataba de una función que él quería saber sobre el caso, pero ya cuando se hace la investigación, se establece que incluso le dice a la licenciada Ana Elena Guzmán que hay que pagar favores y que él tiene que pagar favores, y que entonces quiere saber sobre determinado caso. Y es evidente que el magistrado no aprendió a cumplir con ese deber de ingratitud. Y en mi caso, igual yo he dicho, desafortunadamente para mí, yo fui nombrada por el jefe de la línea y me da muchísima pena decirlo. Y cuando me preguntan, ¿y usted va por la reelección? Digo, no, si yo fui electa de un proceso que ojalá no se repita en el país, porque no queremos que los funcionarios estén ligados a la política o a estructuras criminales que ojalá ya no existan en el Estado. Por eso es importante la reforma constitucional, para alejar a la política del sistema de justicia y dejar que el sistema de justicia pueda elegir a sus propias autoridades. La detención de la señora de León, la señora del anterior registrada de la propiedad, y un entorno de personas que al parecer colaboraban o se vieron implicadas ahí. ¿Qué dimensión tiene este caso? ¿Toda una registrada de la propiedad? ¿Un montón de gente que parece que que era fantasma, ¿no? en ese léxico que se emplea de plazas fantasma? ¿Qué nos puede decir al respecto? Que es lamentable y que debemos de reflexionar para que no vuelva a suceder, que no pase en otras entidades del Estado. Es que miren, es muy burdo, es muy evidente que se hacen 16 contrataciones bajo el renglón 029, y sabemos que la ley de contrataciones del Estado indica con claridad que si una persona es contratada por 029, si el contrato indica que debe de llegar a trabajar, debe de hacerlo. Si indica que 2 horas o 4 horas, hay un periodo que se debe de cumplir. Pero lo más importante aquí es que el jefe inmediato debe darle el visto bueno al informe que cada mes debe rendir la persona que está contratada bajo un renglón 029. Rinde su informe, presenta su factura, porque son servicios civiles profesionales, y el jefe inmediato le da el visto bueno. En este caso no hubo jefe inmediato, fue la jefa de recursos humanos, autorizada a través de memoranda por la señora Anabela de León.
y cuando no estaba la titular, entonces se autorizaba a la otra persona de recursos humanos para que diera el visto bueno a aquellos informes. Ahí hay una falsedad, es una falsedad ideológica. Luego hay un peculado por sustracción, porque esas 16 personas devengaron un salario que no tenía que pagárseles. Vimos 7 casos, lo expusimos en la conferencia de prensa oportunamente, 7 casos donde trabajaban para el Congreso de la República algunas personas y también para el registro de la propiedad. Pareciera que se viera al Estado como una fuente de ingreso, como una fuente de hueso, como decimos los guatemaltecos, y que hay más compromiso y más deseo de sacarle a ese Estado que en realidad de otorgar pues un servicio o una función pública. Pareciera haber una desvalorización enorme de la función pública en el país. ¿Cómo reconstruimos esa convicción? Creo que es cuestión de principios y valores y de moral, y empezar a trabajar con las escuelas, con los estudiantes, en las universidades, y formar de nuevo la conciencia ciudadana. Pero si se acomodan al sistema de corrupción, de tolerancia y demás, entonces el Estado no funciona. Ganarse el puesto, dice usted, y a mí me preocupa que justamente esta semana se revela que el tío del presidente Jimmy Morales ha sido nombrado como registrador sustituto precisamente en esa institución que ustedes llamaron un botín. Le manifiesto mi preocupación. Sí, me parece que es un error grave nombrar a parientes en cualquier puesto, y especialmente en un puesto tan importante como sucede en el Registro General de la Propiedad. Regresando al caso de Charchal, a mí me llamó la atención en la audiencia que él argumentó que si él hubiera intentado devolver favores, como dijo el MP, no hubiera votado a favor de levantarle la inmunidad a funcionarios del Partido Patriota, incluido el propio presidente de la República. ¿Cómo se puede entender esa defensa de él cuando él dice, yo puedo demostrar que no los ayudé? Pero de acuerdo a nuestras investigaciones preliminares, nos dimos cuenta de cómo el señor Juan Carlos Monzón llegó a pedirle el favor de que lo apoyara con un amparo que se estaba tramitando en Escuintla, que se relaciona con la licencia del caso TCQ, y cómo él llama al señor Ruano y le dice que apoye al otro señor, y se van juntos y hablan con el secretario del juzgado y obtienen la sentencia. Sobre esta trascendencia pública, ¿están ustedes sobrecargados? Sí, estamos sobrecargados. Hay bastantes casos. La expectativa es que no nos va a decir. Por si